A grabar. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos un excelente médico que nos va a hablar un poquito en relación a lo que es la fertilidad. Que yo muy poco he leído en relación a la fertilidad y la ansiedad. Y wow, me di así como topes. Dije, no puede ser que en todo esto esté metida la ansiedad. Pues el día de hoy tenemos a nuestro médico ginecólogo, el doctor Julio César Coria, que viene desde Cuba y nos trae este maravilloso tema. Pues bienvenido, doctor Julio, siéntase usted como en su casa. Nosotros estamos súper listas y preparadas para este maravilloso tema. Adelante, este es... Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches nuevamente a todos. A ver, como bien dijo la doctora, el tema hoy que vamos a platicar o a debatir, porque pues no es una conferencia, no es una clase para alumnos, más bien es una consulta interactiva, ¿va? Como siempre les digo, voy a tratar de utilizar el vocabulario médico menos posible y ocuparía palabras más simples, cuestión de que pues, nos podamos entender todos, ¿va? Entonces, como bien se anunció, hoy el tema es trastorno reproductivo e infertilidad asociado a la ansiedad como factor predisponente a esta patología, ¿va? Entonces, partamos desde el inicio, que es la infertilidad o esterilidad, que son muy parecidas, pero en contextos son muy diferentes. La infertilidad es la dificultad para procrear, ¿vale? Es decir, es la dificultad, no la imposibilidad, es la dificultad para poder lograr la concepción, que en este caso sería el embarazo. Ese concepto une a los dos sexos, tanto al hombre como a la mujer, ¿va? Infertilidad. Ahora, esterilidad es, ahí sí, la incapacidad en su totalidad de procrear o de lograr un embarazo, ¿va? Ahora, estas dos terminologías tienen factores de riesgos muy en comunes y otros muy encontrados. Es decir, los factores de riesgo principalmente para la infertilidad, la voy a dividir en mujeres y hombres para que, pues, poderlos englobar todos y que me logren entender, ¿vale? Es decir, los factores de riesgo o los factores indicadores o predisponentes para que una mujer tenga dificultad, no imposibilidad, dificultad para concebir un embarazo, ¿cuáles serían? Primero, la edad. La edad fértil adecua para una señora comenzar su vida reproductiva es entre los 20 y 35 años, decía la literatura antigua, ¿va? Desde el 2020 se realizó una nueva edición de los programas de fertilidad a nivel mundial, donde se definió como edad adecua para comenzar el proceso reproductivo es entre los 20 y 30 años de edad. ¿Por qué se definieron estos nuevos rangos de edades? Porque con los cambios que estamos sufriendo la humanidad, factores externos que están influyendo directamente en nosotros los seres humanos, muchos pacientes o muchas señoras en dicho caso están presentando insuficiencia ovárica, que sería un factor secundario, climaterio o menopausia precoz, que sería otro factor secundario, y trastornos menstruales, ¿vale? Ahora, otro factor de riesgo, ¿cuáles serían? Los procesos infecciosos vaginales, en caso de las señoras, y los procesos infecciosos a niveles testiculares del cordón o la próstata, en el caso de los señores, ¿va? Otros factores muy importantes que de hecho son muy cotidianos, ¿cuáles son? Los procesos obstructivos. ¿Cuáles serían los procesos obstructivos en este caso? En las señoras, la inflamación o el taponamiento de las trompas de falopio, y en los señores, la producción excesiva de pequeños vasos sanguíneos en la zona testicular que se llaman varicoceles. ¿Va? Ahora, tenemos factores mecánicos. Los factores mecánicos precursores, disculpen, de que se produzca un evento o ocasión de infertilidad, ¿cuáles serían? La colocación
o la mala colocación de los dispositivos intrauterinos DIU, ¿va? Que son como la T de cobre o la T hormonal, el asa, el anillo, ¿va? Los procesos quirúrgicos, no solamente sobre el útero y las trompas, los procesos quirúrgicos abdominales, que dentro de su proceso cicatrizal pueden provocar adherencias y por ende compresión de la trompa de falopio, impidiendo de que el óvulo fértil se traslade desde el ovario hasta el endometrio o proceso de fecundación, ¿va? En los hombres, los tumores testiculares, los tumores de vejiga, la hiperplasia benigna o maligna de la próstata y, en dicho caso, los casos quirúrgicos que vendrían siendo eh, la vasectomía en los hombres y la salpingectomía en las señoras. Ahí entrarían los procesos quirúrgicos o secundarios, ¿vale? Ahora, tenemos también causas hormonales, tanto para las señoras como para los señores, como la producción excesiva de gonadotropina, como la producción excesiva de esteroides o progestágenos, que en los señores también ocurre, ¿va? Los dos sexos tenemos ambas hormonas, tanto las progesteronas como los estrógenos, lo que en unos y en otros tenemos menos niveles, ¿va? Cuando existen un desnivel en estas hormonas que deben tener un proceso de meseta, es decir, no deben de subirse ni de bajarse, deben estar pues como el agua en remanso, en reposo y total paralelidad. Ocurren esta dificultad para que logren pues procrear o reproducirse en la vida fértil o pues durante la unión conyugal o pues, el tipo de unión que deseen, ¿no? A ver, muy importante en esta parte, hay hábitos alimenticios, dietéticos y nocivos que influyen de una forma muy directa en el proceso reproductivo, como son el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la obesidad y la desnutrición. Son factores externos que repercuten de una forma directa en el proceso reproductivo. ¿Vale? Ahora, tenemos otros factores secundarios, pero no fuera del organismo, que vienen siendo los procesos psicopatológicos o los procesos estresantes y depresivos por los cuales podemos cursar tanto los hombres como las mujeres. Ahí entran ¿cuál? La ansiedad, la depresión, la adaptación y el cambio del sistema. Son factores externos que influyen de una forma directa en el proceso psicológico adaptativo de cada ser humano. ¿Va? Tratamientos, cada factor tiene un tratamiento diferente. Cada persona, cada pareja tiene una metodología terapéutica diferente. No porque escuchen de que su amiga, su prima o su vecina tuvieron problemas para reproducirse, les pusieron tal medicamento o tal tratamiento, pues yo también lo voy a hacer. No funciona de esa forma. Recuerden que cuando pues comenzamos a interactuar y nos conocimos algunos desde el primer momento, dije que cada organismo es un mundo independiente que metaboliza y sintetiza de una forma muy diferente al otro. ¿Sale? Ahora, muchas veces estoy seguro que han escuchado decir, no, pues tengo problemas para reproducirme, llevo 1 año, 2 años con mi pareja, una relación firme, una relación estable, no logramos concebir un embarazo. Pero busqué en internet, dichoso internet, busqué en internet que el método más efectivo es la inseminación en todas sus variantes. Señoras, señores, no es así. Desafortunadamente, no es así, ¿vale? Sí es verdad que es el método mecánico reproductivo artificial más exacto, pero habemos profesionales que nos olvidamos de las partes más simples y nos vamos a la más compleja. Van directo a planear, a planificar y programar un proceso mecánico para lograr un embarazo, el cual resulta ser fallido. ¿Por qué? Porque se le olvidó que viene la parte hormonal,
la parte biofísica, la parte psicológica y no atendieron los procesos externos. Al no atenderlos, al no tratarlos, al no modificarlos, pues obvio que la técnica de fertilidad falla, ¿vale? Entonces, como siempre les digo, no se sometan a un procedimiento, no hagan un tratamiento antes de informarse con un profesional o un especialista del campo que realmente los convenzan, no con palabras bonitas, los convenzan con hechos y parámetros científicos demostrables donde sean capaces de convencerse de que es el método adecuado. Yo soy de los partidarios de que la mejor forma de procrear, de reproducirse, es queriéndose. El sexo o la actividad sexual que tiene etapas debe ser algo fundamental dentro de la relación. Y como le digo a mis pacientes, a las parejas que estoy atendiendo actualmente por este tipo de proceso de fertilidad, intimar es algo que nace porque tenemos atracción física y visual sobre nuestras parejas. No es un acto reproductivo. Biológicamente somos animales, ¿verdad? Pero fisiológicamente somos seres razonables que intimamos por placer, no por la necesidad de reproducirnos. ¿Va? Ahora, volvemos al tema específico y biológico. La principal y mayor causa, que de hecho es una de las principales causas de disolución del matrimonio, de estrés, tensión y ansiedad dentro de los seres humanos, es la fertilidad. De hecho, los datos estadísticos actuales están un poquito disparados. Es decir, una de cada 6 parejas a nivel mundial sufren el proceso de afectación reproductiva, es decir, sufren de infertilidad o de esterilidad. De este 6%, de esta pareja, de un 6% a nivel, solamente un 0.2% logran el embarazo. Ahí sí entramos a jugar los doctores que nos dedicamos a este ramo, porque solamente este tan bajo rango logran concebir por procesos iatrogénicos que cometemos nosotros los profesionales. Para el que no domine el idioma o el vocabulario médico. Iatrogenia dentro de la medicina significa error o equívoco por parte del profesional. Si no identificamos la causa y no ponemos el mejor tratamiento, obvio que el método reproductivo va a fallar, pero eso va a traer consecuencias a mediano y largo plazo. Y desafortunadamente, en más de un 95% de los casos donde falla la técnica o la primera técnica a utilizar por el profesional sobre el proceso reproductivo asistido, terminan en esterilidad. Recuerden que les dije conceptos al inicio, que infertilidad es la dificultad para reproducirse y esterilidad es la incapacidad para reproducirse. ¿Sale? Ahora, no utilicen medicamentos no prescritos por un profesional del ramo. Ginecología es una especialidad hermosa, por eso es una especialidad compuesta, no es una especialidad simple, que ocupa 2 grandes ramos, que en sí como se debe llamar es ginecobstetricia, donde se unieron 2 grandes ramas de la medicina en una sola fusión, que fue la ginecología pura, que es el tratamiento, seguimiento y control de las enfermedades de la mujer no embarazada, y la obstetricia, que es la rama médica que estudia el embarazo desde su inicio hasta la culminación con el parto. Y debe de dar un seguimiento obstétrico hasta los primeros 42 días del puerperio en la señora. Eso es lo que engloba la esfera ginecobstétrica. Muchos de nosotros nos vamos por perfiles muy específicos, como ginecología pura, obstetricia pura, que esas 2 especialidades puras tienen también subramas: infertilidad, oncología, fisiología, tratamiento psicopatológico ginecológico
y orientación a la mujer y la familia, que es donde entra el programa de infertilidad y reproducción asistida. ¿Sale? Yo todavía no me he decidido por cuál. Yo la sigo desempeñando completa porque sí, realmente es mi gran fascinación. Entonces, en correspondencia al tema de la infertilidad, uno de los factores principales que vemos en la población femenina, ¿cuál es? El trastorno menstrual. Como trastorno menstrual en las dos variantes, tanto en exceso como en defecto. ¿Va? Recordemos que el ciclo menstrual debe de ser cíclico y periódico. Es decir, cíclico porque tiene una secuencia lógica de días menstruales y periódico porque debe de ocurrir cada 28 u 30 días mensuales. ¿Sale? Eso tiene una pequeña variante. El rango normal para la menstruación es entre 3 y 10 días menstruales. ¿Sale? Y tiene una periodicidad de 28 o 32 días. No todas las señoras ven la regla cada 28 días. No todas las señoras ven una semana, 7 días de menstruación. Hay unas que ven 3, hay otras que ven 4, hay otras que ven 2. Hay muchas que de hecho son las que principalmente van a consulta, porque si les preocupa, llega el punto en que sí es preocupante, que tienen los síntomas hoy en la noche, un ejemplo hipotético por citarlo, amanecen manchando y ya en la tarde se les quita. Y es una gran preocupante y es un gran indicador de que cuando decidan iniciar su vida reproductiva o afectiva, pues presenten alguna dificultad. ¿Va? Ahora, cuando decimos que hay un proceso de afectación reproductiva en una señora que tiene un ciclo menstrual, como lo expliqué, periódico y cíclico, dice, pues no puede ser, veo mis reglas 5 días y el doctor dijo que es hasta 10, estoy normal. Veo mi regla todos los meses, cada 28 días, y el doctor dijo que es entre 28 y 32 días, estoy normal, ¿por qué no logro embarazarme? Primer factor para dificultar el proceso reproductivo en las parejas, la ansiedad, el estrés y la depresión. Es el primer factor y es el que muchos de nosotros los galenos pasamos desapercibidos. ¿Va? Ahí viene como segundo factor los trastornos hormonales, tanto por defecto como por exceso. ¿Va? Que influyen directamente o en el ovario de la señora o en el testículo del señor. ¿Va? Es decir, que serían las dos glándulas reproductivas en este caso. Que hay otros factores que influyen dentro, otros factores corporales y orgánicos que influyen dentro del proceso reproductivo. No solamente son los ovarios, no solamente son los testículos. ¿Vale? Recuerden que el aparato reproductor no es simple, no es una camarita. Tiene órganos anexos y procesos fisiológicos propios de la gran parte del funcionamiento del organismo que influyen de forma directa en el funcionamiento de un solo factor. En este caso, porque estamos hablando del proceso reproductivo o la infertilidad. Independencia de la patología a tratar, pues entonces sería el factor que estaría influyendo de forma negativa o positiva a que se desencadene o no el proceso fisiológico. ¿Va? Pero bueno, que me desvirtúo si me dejan. Entremos y expliquemos tantico o de forma un poco más global de qué manera o cuáles son los factores psicopatológicos o depresivos o ansiosos que sí se manifiestan de forma visible y orgánica durante el proceso de reproducción. La adaptación viene siendo el primer proceso. A veces decimos, me siento bien en mi casa, estoy cómodo, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, pero te adaptas de forma positiva al horario, a la alimentación, a la convivencia, tanto externa como la del hogar, y a la interacción social. Tendrían factores externos que de forma indirecta influyen en nuestro bienestar social y personal
y dicha afectación entonces impediría o dificultaría el proceso reproductivo. ¿Sale? Otro factor psicopatológico adaptativo que influye de forma directa y negativa ante el proceso reproductivo y de hecho es el núcleo de toda sociedad, la familia. Porque la familia nos puede afectar de una forma negativa ante este campo. O la persona que escogimos para compartir nuestra vida no es del agrado de nuestros papás o nuestros hermanos o de nuestros amigos o de cualquier otro miembro externo, o simple y llanamente la persona con la cual decidimos compartir nuestras vidas no nos brinda el apoyo, no el económico, no el del hombro de que yo estoy para ti, el apoyo comprensivo y psicológico que todos necesitamos en un momento X de la vida. ¿Va? Recuerden que los procesos psicológicos afectivos de carácter adaptativo van haciendo una pirámide. De poquito en poquito levantan un muro y es cuando realmente llegamos al punto en que nos cerramos y no encontramos salida. ¿Qué pasa con esta eventualidad y la reproducción? Lo intentaron 3 meses, 4 meses, 5 meses y la señora no queda embarazada. Comienza la problemática conyugal. ¿De quién es la culpa? El ser humano, todos los seres humanos tenemos la costumbre o la mala costumbre de culpar a terceros, donde no es así. Los problemas no es de culpabilidad, no es de buscar quién es el culpable. La gran solución es platicarlo, conversarlo como pareja, como matrimonio que somos y buscar ayuda ambos. Un dato muy, muy controversial en el tema pareja. Todo el mundo piensa, o la sociedad machista piensa, que cuando hay un problema reproductivo, la culpa, la primera, es de la señora. Donde no es así. Más del 88% de los casos a nivel mundial con trastornos reproductivos es de causa masculina. Así que los que somos un poquito machistas, yo creo que debemos agachar la cabeza. ¿Va? Ahora sí, creo que de forma global traté de explicar un poquito de cada rango, pues abierto a preguntas, dudas, sugerencias. Estoy a sus órdenes. Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo es que una persona que entra o una pareja que entra a un tratamiento de fertilidad y no logran llegar a la culminación de un embarazo y el médico no relaciona, vaya, la ansiedad con lo que está pasando? ¿Cómo es que no puede llegar a lograr esta fecundación si la ansiedad está ahí latente? Sé que la ansiedad tiene un factor importante, pero tanto en una fertilidad. Sí, a ver. Los procesos ansiosos o psicopatológicos, ¿por qué es psicopatológico? Porque es una alteración de la psiquis ya como problemática médica. Recordemos que patología es toda aquella modificación de lo que es la fisiología o el funcionamiento normal del organismo en todas sus esferas, ¿va? Ahora, si el factor estresante o el factor ansioso es la causa secundaria a que la pareja presente un trastorno reproductivo, entonces la dirección adecuada para iniciar el proceso de reproducción asistida, que es como se debe de llamar la consulta, debe de estar apoyada o acompañada de un psicólogo o un psiquiatra. Recordemos que los psiquiatras no solamente atienden pacientes con problemas orgánicos o psicopatológicos severos de la salud, ¿vale? Los psiquiatras también son muy buenos terapeutas porque tienden a relacionar toda la esfera psicológica en un solo punto y lograr ayudarnos a encontrar una solución. Por eso, cuando nos dicen tienes que ir a un psiquiatra, no es porque estás loco,
es porque realmente necesitas de un profesional que tenga un campo más amplio del tema o del problema a resolver. En muchos países, incluyendo mi país, incluyendo Cuba, la consulta de infertilidad y asistencia reproductiva siempre va a estar acompañada de un psicólogo familiar. Recuerden que la psicología, como todas las ramas de las ciencias médicas, tiene esferas, especialidades y perfiles. En este caso, un psicólogo que se haya especializado en los problemas de la familia. ¿Va? Este profesional de la salud es el que nos apoya a nosotros los doctores. ¿A qué? A decir, mira, tu paciente tiene un trastorno psicológico del carácter o la clasificación que le dé el profesional y es, para mi entender, la causa directa de que haya un proceso reproductivo. Entonces, la primera línea, la primera conducta terapéutica a tomar, ¿cuál sería? Modificar ese factor externo. Ok. Y muy real, en muchas ocasiones, cuando la causa del problema reproductivo es un problema psicoafectivo, se modifica, se le encuentra solución y felizmente la pareja logra concebir de forma espontánea y biológica y no hay que llegar a los tratamientos mecánicos como la fecundación in vitro o la fertilización o las diferentes técnicas que se ocupan para este método. Ok, doctor. Muchas gracias. Adelante, Lilia. Ya sabe que yo soy la preguntona, doctor. Oye, doctor, si un hombre tiene varicocel y se hace un estudio de espermas Ajá. y no le sale nada, ¿eso es normal? A ver. La varicocele propiamente dicha no es un indicador de infertilidad o esterilidad en los hombres. Recordemos que es la varicocele, solamente es el engrosamiento o el aumento de los vasos sanguíneos que recubren el testículo, ¿vale? Y estos provocan la compresión del mismo. Ahora, ¿en qué momento y en qué influye la varicocele con la reproducción? Recordemos que el acto sexual, aparte de ser placentero, es traumático. ¿Por qué traumático? Porque son dos organismos, son dos cuerpos que están prácticamente chocando, ¿vale? Ahora, al estar en funcionamiento la actividad sexual, ¿va? Los testículos sufren este golpe y que empieza a dilatar y a inflamar estos pequeños vasos varicosos. Ahora, ¿qué ocurre cuando se inflaman? Primero, provocan incomodidad e incluso dolor de moderada a gran intensidad y compresión del testículo. ¿Qué ocurre cuando comprime el testículo? La velocidad con la que debe de expulsar el semen no es la misma. Y entonces el espermatozoide pierde movilidad, traslación y velocidad, por lo cual le dificulta o le impide llegar hasta la porción del útero donde se encuentra el óvulo fértil para ser fecundado. Por eso es que la varicocele influye en el proceso reproductivo, pero no es definitorio. Muchos hombres presentan varicocele y tienen todos los hijos que le plazca, ¿va? Ya la varicocele, como todas las enfermedades, tiene clasificaciones, grados y tratamientos. No todas son quirúrgicas y no todas dificultan la reproducción. Y ahí sí tendría que ser un tema muy específico sobre varicocele. Entonces, si me hago un estudio y tiene varicocel y no le sale ningún esperma, ni muerto, ni vivo, ni de ninguna magnitud. Ay, disculpa que le interrumpa. Si no sale ningún espermatozoide ni vivo ni muerto, tiene una exospermia, que es ausencia de espermatozoide en el líquido seminal. ¿Va? Y ahí sí ya es un... Es lo que llamamos esterilidad. Recuérdense que expliqué que infertilidad es la dificultad y esterilidad es la incapacidad. Ok, eso ¿Va? ya me queda más claro porque yo decía, bueno, varicocel y en nosotros no lo manejaron, que el varicocel era
es que por esto no había espermas y yo, ¿cómo tienen que nacer? ¿Y tienen que salir vivos, muertos o deformes? No sé. Tienen que salir de algún tipo, Ajá, o vivos o muertos o en muletilla o en silla de ruedas, pero tienen que salir. Ahora, si en el examen de laboratorio arroja ausencia de espermatozoides, entonces es una axospermia, dificultad o ausencia de espermas en el líquido seminal. sí, porque no había nada, No, pues definitivamente no no. había nada. Ok. Pero bueno, en ese momento, pues no fue, digamos, la consulta idónea porque ellos les hicieron ver que sí se podía. A ver, si les hicieron ver Ujú, en una consulta de reproducción asistida de que ujú. sí podían lograr un embarazo bajo tratamiento o bajo una técnica específica, es porque sí tiene espermatozoides vivos. No, en Ahora, el estudio no le sale nada. ¿no salió nada? ¿Cero, cero? Cero, cero. Ah, no, pues ahí es donde entra el tema que estábamos platicando ahorita la doctora Adriana y yo. Va, les están viendo La cara, ¿verdad? la... Bueno, no quise llegar hasta ese término, pero pues los están viendo como una fuente económica Económica, es monetaria. constante, donde como si desean tener un hijo, van a gastar la mina de México, como decimos en el mundo, por tal de tener un bebé. Y ya eso estaría entrando en el proceso iatrogénico, donde se les está provocando un daño tanto físico como psicológico a una pareja o a un paciente en específico. Y de hecho, si lo desean, es demandable. Ok, qué bueno. Qué bueno que tenemos este doctor aquí que nos está asesorando. ¿Qué podemos hacer? Otra pregunta. Uh -huh. Si solo tengo un ovario y quedo Ok. embarazada, ¿mi embarazo puede ser exactamente normal, como si tuviera los dos? ¿O hay algún problemilla ahí? No, de hecho. Hace unos años atrás, antes de que la medicina evolucionara como ha evolucionado hasta esta actualidad en estos temas, se pensaba que una de las causas de infertilidad era la sustracción de uno de los dos ovarios o la de ambos, ¿va? Que es lo que se llama oforectomía, es decir, la extracción de un ovario. Si por X motivo hay que extraer los dos ovarios, ya entonces sí sería un proceso de no infertilidad, ya de esterilidad, porque la señora por sí sola pierde la capacidad de reproducirse porque los ovarios son los que producen los óvulos, ¿va? Que es el 50% del embarazo. El otro 50% es del espermatozoide. Ahora, si se extrae un ovario por la causa que sea, y el otro ovario está sano, no constituye una dificultad reproductiva, porque ese ovario cada 28 días va a producir un óvulo fértil y pues van a poder conseguir un embarazo normal y pues con una culminación normal. Que de hecho se piensa, o muchos de nosotros, por la característica económica que hablamos hace ratito, le han hecho saber a muchas pacientes que como se le extrajo un ovario, tiene que ser un parto por cesárea. No es así. La cirugía fue en el ovario, no fue al nivel del útero. ¿Va? ¿Cuál es el embarazo que tiene culminación por cesárea? Por tema quirúrgico, porque hay muchas otras enfermedades que llevan a que el parto sea por cesárea, no un parto fisiológico por vía vaginal. Las cirugías que se hacen a nivel del útero, ¿cuáles? Cesárea anterior, miomectomía, tumores de ovario con cirugía conservadora. ¿Cuál es la cirugía conservadora? Donde la señora no tiene hijos, donde es una mujer joven, el tumor no ocupó o no dañó el útero en su totalidad y se hace una cirugía donde se resecciona, se extrae la zona afectada
y se deja la cámara uterina intacta para lograr la procreación. Excepto que sea un tumor maligno, que ahí no van a dejar o no se debe, voy a hacer la salvedad, no se debe dejar ninguna porción por el tema de que ese problemilla vuelva a proliferar. Pero pues cayendo a la pregunta, no. La ausencia de un ovario no es causa de dificultad reproductiva. Puede enlentecerlo, pero no impide el embarazo, no impide la gestación. Y digamos, si tiene 2 años que se quitó el ovario y tiene 7 meses de embarazo, puede ser por parto normal, no exactamente cesárea. No, como expliqué, la cirugía no fue a nivel del útero, el útero está intacto, no tiene cicatriz, no hay riesgo de que se rompa. ¿Por qué se hace un parto por cesárea cuando hay una cicatriz a nivel del útero? Porque las contracciones que se producen durante el parto pueden romper la cicatriz. ¿Sale? Ahora, si el útero está intacto, no fue tocado, no tiene una cicatriz anterior, pues la señora puede tener un parto fisiológico, un parto por vía vaginal, sin ninguna dificultad ni para ella ni para su bebé. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta. En lo que se deciden los demás a preguntar, bueno, sí, ya hay un mensajito, déjeme que se lo voy a leer antes de que yo haga la pregunta. Dice Lupe Fausto, buenas noches, mi pregunta es, si ya no tengo matriz, ¿me da menopausia? A ver. Vamos a aclarar un tema o un término, menopausia. La menopausia solamente es la ausencia total de la menstruación por todo un largo año, es decir, 12 meses. ¿Va? Ahora, a lo que mal llama o lo que mal se reconoce en la sociedad como menopausia es al climaterio, que es donde aparecen los signos y síntomas, ¿va? Que es como le dicen ustedes aquí en México, los bochornos, el cambio de humor, la depresión, la ansiedad, ¿va? Eso es climaterio, no es menopausia. Para que se diagnostiquen menopausia tienen que haber 12 meses sin reglar, ¿va? Ahora, desafortunadamente, en casi un 70-80% de los casos donde se realiza una histerectomía, que es la extracción del útero, y por X motivos le quitan también sus ovarios, ¿va? Entonces, la paciente corre el gran riesgo de presentar o de padecer un climaterio provocado. ¿Por qué provocado? Porque no fue de forma biológica, no vino por sí solito, solamente hubo que hacerlo, hubo que quitar ese útero. Ahora, de una forma conservadora, muchos ginecólogos, me incluyo, si hay que hacer una histerectomía, si hay que quitar el útero por X motivo y los ovarios están sanos, quitamos el útero y dejamos los ovarios. ¿Por qué dejamos los ovarios? Muchos dicen, pero pues, ¿por qué ya no me lo quitan todo? En un futuro me puede pasar. El futuro es incierto. Importa el presente. ¿Va? Si quitamos los ovarios, provocamos esto, un climaterio inducido. Si dejamos los ovarios, disminuimos el riesgo de que las pacientes, de que las mujeres en dicho caso, empiecen a presentar procesos climatéricos severos. Se dejan los ovarios para que estos sigan liberando las hormonas que ustedes necesitan, ¿va? Pero no. Cuando se hace una histerectomía, menopausia, sí, por el término de concepto, porque se suspende la regla automáticamente. Proceso climatérico no siempre va a aparecer y no siempre va a ser tan severo, en dependencia de la técnica quirúrgica y en dependencia del estado hormonal en el que se encuentre su organismo en el momento de la cirugía.
Ok, gracias, doctor Julio. Y mi siguiente pregunta es, una persona que tiene miomas y que ha perdido 2 o 3 embarazos, ¿existe la posibilidad que vuelva a poder embarazarse o no? De hecho, una de las causas de la dificultad reproductiva o de infertilidad es el mioma uterino. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que en dependencia de la localización en la porción del útero en que se encuentre el mioma, es el daño, el síntoma, disculpen, y la consecuencia que provoca, ¿va? Ahora, si tiene un fibroma y desafortunadamente está en la zona endometrial, que es donde se conserva el saco gestacional, es decir, donde se desarrolla el embarazo, desafortunadamente por presión vascular, por formación de los pequeños vasos sanguíneos que alimentan al bebé, se desprende porque el útero no soporta la presión, ¿va? Ahora, eso está en dependencia de la localización del fibroma y el tratamiento previo que haya tenido en cuenta su ginecólogo de cabecera para planificar el embarazo. ¿No? Porque aquí lo ideal sería localizar el mioma, ¿va? Ver qué afectación o qué está afectando dentro del útero, qué porción está afectando y poner un tratamiento dirigido a esa afectación. Y en algunos de los casos, pues la cirugía conservadora, como le expliqué hace ratito, que se llamaría miomectomía conservadora, es decir, extraer el fibroma y conservar el útero en su totalidad. Se le pone tratamiento reparador y con la gracia de Dios, pues la señora puede tener su bebé feliz. Y ahí sí sería un parto por cesárea. Correcto. Ok, doctor. Pues muy interesante. Déjame ver si tenemos algún otro comentario. Chicas, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque el doctor Julio se nos va y ya no lo encontramos, ¿eh? Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes, así es. Creo que Ivonne, adelante, Ivonne. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada más que no prendo mi cámara porque hace ratito ya estuvo fallando el internet y como que me quiere sacar. Pero bueno, Okay. mi pregunta, doctor, sería, las personas que ya estamos, por ejemplo, en la premenopausia o el climaterio, Ajá, en el climaterio. que comenzamos con estos síntomas, ¿es normal volver a sentir los dolores de los cólicos como cuando teníamos 15 años? Sí y no. Sí, eso es lo que me Ahora, preocupaba. voy a explicar el sí y voy a explicar el no, porque pues, Ok, por sí, una duda no le voy a dejar dos más. sí, Recordemos que el proceso climatérico o premenopáusico, como pues, le llaman muchos, son cambios hormonales, ¿va? En este proceso, en este periodo que es bastante complejo, pueden aparecer quistes ováricos, pueden aparecer fibromas y solamente es por la modificación hormonal que ya estaría en montaña rusa, lo mismo que se disparan para el cielo, pues que de decantación van a dar al suelo. Esos desniveles hormonales severos pueden provocar ciertas afectaciones y una de ellas, desafortunadamente, es la proyección endometrial, que es la que realmente provoca el dolor, ¿va? Es decir, el endometrio, que es la porción sangrante del útero, que es de donde se desprende la sangre que pues, ven cada mes con su regla, no logra regenerarse en su totalidad entre un ciclo menstrual y otro, ¿va? Y se torna grueso. Al tornarse grueso, que provoca dolor a la hora de desprenderse, y por eso es que pueden aparecer cólicos menstruales, incluso la aparición de coágulos. Y muchas pacientes en este proceso van espantadas a la consulta de ginecología o con su médico de cabecera porque ven
que están expulsando como fragmentos de piel, ¿va? Y no es que se están deshaciendo por dentro, como me han dicho muchas doctores, que me estoy deshaciendo, se me están saliendo los trozos, los pedazos, y simple y llanamente es ese endometrio que quedó grueso del ciclo menstrual anterior, que por sobrecarga hormonal se desprende en molde. ¿Por qué en molde? Porque puede aparecer en forma de cinta, que es un tramo largo, uniforme, o en forma de paño, es decir, de una forma redonda, que cuando lo expulsan, o tanto en la almohadilla sanitaria como en el baño, pues queda como si fuera un pañuelo, ¿va? Y no es que está pasando nada malo, simple y llanamente se está desprendiendo ese endometrio y desafortunadamente duele feo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Voy a tener que ir a consulta. Ok. Adelante, Lilia. ¿Para qué habla de eso? Si yo ya ni me acordaba, mientras no ande en mis días, no me acuerdo. Yo normalmente tengo mucho dolor y sí me pasa eso que usted dice, pero ¿qué se puede hacer para no tener tanto dolor? Porque realmente mes con mes yo siento que me voy a aliviar y que tengo un chiquillo cada vez. O literal, los dolores son más fuertes porque, no, hombre, en serio que hasta sudo y me tengo que ir a acostar porque son unos dolores Sí, tremendos. horribles. En este caso, pues, lo ideal sería poner un tratamiento específico para eso, cuestión que no puedo hacer en este marco, ¿va? Entonces, solamente pues acuda con su ginecólogo, le explica textual y sin tabúes todo lo que se siente y en qué momento se lo siente, y él debe de saber definir qué exámenes indicar y qué tratamiento prescribir para suspender o disminuir esa sintomatología. Y si me dicen, como ya me dijeron cuando fui, pues mija, eres mujer y así somos, pues te tienes que aguantar, esto así es, y yo pues yo sé que así es, pero no sé, ese es un dolor insoportable, pues así me fui, como llegué me retacharon otra vez para la casa. No, ya ahí sí, ya ahí sí entramos en un problemita de persona y problemita médico y atrogénico, ¿va? Ay, bueno, le digo que nos han tocado cada doctorcito que digo, un santo Dios. Pero bueno, qué bueno Claro, para tenerlo en pierda cuenta. cuidado, pues cuando tenga el tiempo y pues jugando con los míos, me escribe a mi privado y pues ya veré cómo le puedo echar la mano en todo lo que pueda a la distancia. Ok, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Y bueno, yo le hago otra pregunta que ya se me vino a la mente porque me estuvieron escribiendo ahorita del Facebook y esa es otra pregunta. La pregunta es, si una chica, una mujer quedó embarazada y se produjo un aborto, ¿se puede volver a embarazar? Se provocó el aborto. Sí, Ok, a ver, sí se puede volver a embarazar. Un aborto, ni siquiera los abortos espontáneos son indicadores de que en un futuro cercano o lejano dificulte la reproducción, correcto. ¿no? Si fue un aborto provocado, como es el caso que usted me está exponiendo, el embarazo se interrumpió porque ella así lo decidió. Por el factor y el motivo, pues ella sabrá. No era el momento adecuado, ¿va? Por lo Correcto. tanto, en un futuro no tiene por qué presentar dificultad a la hora de buscar o desear un embarazo nuevo. No es problema. De acuerdo, doctor, gracias. Y bueno, por aquí Candy levantó su manita. Adelante, Candy. Hola, doctor, buenas noches. Buenas Tengo una noches. pregunta. Ujú. Por ejemplo, no sé si es la palabra correcta, teratoma o como tumor pero benigno. ¿Se Ok. puede, o cuáles son las causas porque se desarrolle una cosa de esas? Si se supone, por ejemplo, tuve mis embarazos todo normal,
tuve quistes, tengo ovario poliquístico, también se me hizo, o sea, se me hizo cirugía y como, vamos a decir, 20 años después, me apareció eso. Le Que, apareció un teratoma. ajá, sí es grande, como dice más o menos como 4 centímetros y medio. Ahora, una pregunta muy específica. ¿Le hicieron biopsia Ah, no, todavía no. y cómo saben que es un teratoma? Me han hecho solamente ultrasonido pélvico, CT scan y es lo que ellos dicen. Y No. eso apenas lo acabo de ver cuando mucho hace como 6, 8 meses más o menos. A ver, ahí me tocaría, pues, desafortunadamente, diferir, ¿vale? El por qué me tocaría diferir. Tienen imágenes que sugieren un teratoma, pero Sí, el diagnóstico directo y certero de teratoma, mioma, linfoma, cualquier afectación tumoral benigna o benigna que se produzca en cualquier parte del cuerpo, solamente es corroborado y diagnosticado de forma certera con la realización de una biopsia. ok. So, necesitaría realizar una biopsia para descartar eso. Exactamente. Tienen que hacer una biopsia o para corroborar el diagnóstico clínico por hallazgo imaginológico. Recordemos que imaginología se basa en lo que el radiólogo observa, ¿vale? No Sí. es un diagnóstico histopatológico certero, ¿va? Ok. Ahora, por características visuales, por características físicas, el imaginólogo o el radiólogo puede decir, sugiero que sea, un ejemplo en este caso, un teratoma, sugiero. No puede decir con exactitud es un teratoma o es un mioma o es un linfoma, ninguna tumoración, porque no Ok. tiene un dato histológico que lo respalde para dar ese diagnóstico así textual. Ok. So, otra ¿No? pregunta, por ejemplo, ese mismo masa o lo que sea que está ahí, ¿pudo haber en su momento haber tenido algo que ver si se desea alguna fertilidad o algo y no se ha dado? A ver, si aparece un proceso tumoral, Ajá. a ver, para que no me malinterpreten el vocablo tumor. En medicina, tumor es todo aquello aumentado de volumen que no es fisiológicamente normal, ¿vale? Es decir, una verruguilla que nos sale en la piel, la verruga común, simple que todos conocemos, médicamente hablando, es un tumor de la piel. ¿Por qué? Porque es un aumento de volumen con el cual no nacimos, ¿vale? Sí. Ahora, sí, una de las causas que pueden influir de forma negativa en la reproducción y provocar infertilidad o esterilidad, sí, son los tumores anexiales en cualquier porción del aparato reproductivo, tanto femenino como masculino, ¿vale? Es decir, puede ser en el útero, puede ser en los ovarios, puede ser en la trompa, puede ser en la vagina, ¿vale? No solamente es el útero, también está la vagina, también está el cuello, ¿sale? Ok. Sí, sí, ok, está bien. Muchas gracias. Es que tengo eso, sí, tengo eso ya y me lo han hecho varias veces y como diferentes estudios y todos me dicen lo mismo. Le digo, pero, ¿y qué es eso? O sea, todos dicen, pues es algo y que mide tanto y que puede ser benigno. Sí, pero ¿qué es? O sea, al Pero mire, final voy que... ya ellos mismos le están diciendo, puede ser algo benigno, puede, porque Ujú. no hay un diagnóstico certero imaginológico con respecto a, a la histología de una masa tumoral. So, entonces yo tendría que ser la que pida esa biopsia o No, quién de sería hecho, el eso tenía que especialista. haberlo indicado su doctor de cabecera desde el primer día que diagnosticaron la masa tumoral. No, desde noviembre estoy con lo mismo y todavía están con que todavía estamos en veremos. Por eso es mi duda, porque digo, pues si ya muchos te han dicho y te han dicho diferentes estudios,
por qué nadie quiere, como dice, hacer la biopsia o el estudio, o ¿cómo se dice? Como para que se apruebe, pues para que te puedan hacer ese estudio. Como le digo, hace casi 6, 8 meses y todavía no puedo. Pero es que Por no es una ejemplo, cuestión, no es una cuestión de querer. Las normas médicas indican, y me corrige si estoy errado, doctora Adriana, pues traigo las normas cubanas en mi cabecita todavía, que toda masa tumoral detectable debe de ser analizada por anatomía patológica para llegar a un diagnóstico específico. Es así en México también, ¿verdad? Pues no estoy tan errado. No es Sí, una cuestión de que no quieran, pues, asumir la responsabilidad. Es un deber, es una obligación médica indicar ese estudio histológico complementario para poder llegar a un diagnóstico exacto y poder brindarle a usted el mejor y más adecuado de los tratamientos. porque ese estudio tengo que ir yo con un ginecólogo o con quién exactamente. Si es a nivel del útero, pues sí es con un ginecólogo. Ok, si no, es que ya fui con mi médico general, con el ginecólogo, una vez tuve que ir hasta urgencias, pero pues no he visto que alguien me diga, pues entonces como bueno, estoy aquí en Arizona y aquí no es como decir, sí, yo lo quiero solicitar, no. Tiene que haber una razón por la que tú estés pidiendo eso. Luego, pues si ya tengo aquí la razón, o sea, ultrasonido pélvico, CT scan, diferentes estudios, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me lo hagan? O sea, para que me digan, sí, le vamos a aprobar este estudio, que es lo que ando buscando. Por ejemplo, si voy a México, voy con un ginecólogo y le digo, ok, necesito una biopsia de tal parte de mi cuerpo, y si lo hacen o cómo es. Es que de hecho, no en México, no pues en Arizona, en ninguno de los estados, no hay necesidad, no hay por qué llegar al punto de que sea el paciente de quien pida un examen de este tipo. Primera, los exámenes diagnósticos deben de ser por raciocinio o razonamiento lógico del galeno que prescribe, no por complacencia del paciente. En este caso no sería por una complacencia suya, sería por un proceso proliferativo que realmente lo amerita. Lo que no entiendo en este caso, entonces, ¿por qué lo han prolongado tanto? Para Ajá, solamente sí. prescribir la indicación de un estudio histológico, pues, de la Ok, lesión que están viendo. ok, sí, de hecho mañana tengo cita, voy a preguntar por eso. Sí, 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 muchas gracias. sí. bueno, Candy, yo creo que si decides venir a México, pues aquí ya tenemos a nuestro médico, doctor Julio, que te puede atender y para qué andas sufriendo, ¿verdad? Así. Pues sí, a ver, ya después de mañana a ver qué pasa, porque sí es mucho tiempo, la verdad. Sí, claro. Bueno, pues si ya no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a cerrar nuestra sesión el día de hoy para que le demos paso al doctor Julio que nos dé un último consejo en relación a este tema que es súper amplio. Yo tengo como 20,000 preguntas aquí formuladas, pero no, ya, ya me tranquilizaré. Pero bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, quiero darle las gracias, doctor Julio, por esta información que nos ha dado realmente muy, muy importante. Desafortunadamente creo que las mujeres somos las que nos dejamos al último y ya se me pasará o una pastillita, la que le dieron a mi hermana, a mi mamá, y esa me la tomo y ya, ¿no? Ya Pero no. desafortunadamente no tenemos la cultura de ir al médico cuando lo necesitamos. E incluso en esta etapa, ¿no? Y si vamos, pues llegamos con médicos que no tienen la ética de decirnos que realmente por lo que estamos pasando. Y lo que dice Candy, pues sí, porque ha habido médicos en los cuales yo he visto en urgencias, en donde ya me están atendiendo y haciendo estudios y yo les tengo que decir qué es lo que quiero que me hagan.
porque lo que ellos me hicieron no es lo que yo quería, ¿no? Yo quiero saber realmente por qué el dolor. Entonces, Claro. oye, y si mejor me haces este estudio clínico, oye, y si mejor me haces un ultrasonido, oye, y si mejor, no lo necesitas, sí lo necesito, me está doliendo muchísimo y tú no me estás diciendo nada. Desafortunadamente es así en las instituciones del Seguro Social o el ISSSTE. Entonces, chicas, hay que hacer nuestro colchoncito, nuestras moneditas para ir a visitar un particular y sea más acertado lo que nos puedan decir. Adelante, Ivonne. Pues sí, comentar eso que desgraciadamente en esta época, doctor, ya los demás doctores, no sé, pasaron sentados por la universidad, no sé, nada más fueron a platicar, y ahora todo resulta que tiene que ser clínico. En mi caso, yo tengo lupus y ya tengo 28 años con él y todavía hay doctores que dicen, no, pero te ves muy bien, no creo que tengas eso. Deberías de suspender los medicamentos que tomo para ver cómo reaccionas, ¿no? Pues si hasta que me muera, que me dé daño renal, ya que esté aquí con la pericarditis, con todo la pleuritis, ¿no? Luego me dicen, ¿y usted es doctora? Entonces, le digo, no, pero conozco, creo que más que usted. Entonces llega un momento en que uno como paciente llega a pelearse hasta con los doctores porque, bueno, pues si me siento mal, o sea, no estoy de hipocondríaca, o sea, de verdad me siento mal, dígame qué tengo o qué pasa. Pero desgraciadamente muchos doctores, como dicen ahora, si no aparece en lo clínico, pues no lo tiene. Entonces es directo a psiquiatría. Entonces, De hecho, al doctor que le dijo eso, mándelo directo, pero para la escuela. Porque de hecho, la medicina clínica es la madre de todos los perfiles médicos. Antes de que existieran los laboratorios, los médicos trabajamos única y exclusivamente con la clínica. Por eso es que la medicina interna es la madre de la medicina, porque se basa o se basaba en datos y hallazgos clínicos. Ahora, los doctores, algunos doctores actuales, no quiero pues ofender a nadie, es a los que yo llamo o prenombro doctores de laboratorio. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen el conocimiento o la base lógica científica para diagnosticar una enfermedad simple por datos y hallazgos clínicos. A muchos de nosotros, en estas alturas de la vida, se nos ha olvidado que el mejor laboratorio es nuestro propio paciente. Platique, converse, conozca, interrogue como Dios manda a su paciente y yo estoy 100% seguro que su diagnóstico va a ser simple, certero y exacto con una enfermedad, sin importar la que sea. Anteriormente, doctora, pues nosotros que tenemos como 20 años de juventud, sabemos que hubo una época donde los reactivos para hacer los exámenes de laboratorio decayeron de una forma abrupta. No teníamos reactivos. ¿Y con qué hicimos consulta? ¿Con qué salvamos la vida de mucha gente? Con la medicina clínica, como debe de ser, no con un examen de laboratorio. Y también muchos de nosotros hemos olvidado, primero, que las enfermedades crónicas no transmisibles no se curan. Bien puesto tiene el nombre, crónico, no se cura. Que cuando llega a un periodo de tiempo de compensación, los exámenes de laboratorio van a arrojar rangos normales. Y es porque, gracias a Dios, nuestro paciente está controlado y compensado con su enfermedad. Y en esta actualidad, lo he visto mucho aquí en México, desafortunadamente, he tenido pacientes con coma diabético. De hecho, desafortunadamente falleció en mi área una paciente hace como 15 días porque hizo una cetoacidosis diabética, una niña de 29 años, porque su doctor de cabecera, como llevaba un año compensada, le suspendió el tratamiento. Cuando llegué a su casa, pues desafortunadamente, humanamente posible, no podía hacer nada. ¿Va? Entonces, en esta esfera, consejo, por favor, les voy a pedir, si tienen una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, lupus en este caso, insuficiencia renal, la enfermedad que sea, que es crónica, que utilice ese término crónico,
y esté controlada o compensada, por bajo ningún concepto suspendan sus tratamientos. ¿Vale? Para evitar complicaciones. Gracias a Dios, esta paciente conoce su enfermedad y conoce las secuelas que puede tener en su organismo si suspende el tratamiento. Pero si se hubiese dejado llevar o si se hubiese dejado influenciar por el comentario de ese doctor, desafortunadamente hubiese sufrido un descenso, un derrumbe muy brusco de su proceso biológico. Y en este caso el lupus no es una enfermedad con la que se puede jugar mucho. Primero, controlarla no es fácil. Y después que se controla, perderla es muy sencillo. Pero recuperarla es casi imposible. Ya cuando hay daños secundarios, como ella misma dijo, cardiopatías, nefropatías, hepatopatías, neuropatías, es imposible recuperarlo. Por lo tanto, nunca suspendan sus tratamientos en el cual se sienten bien, en el cual su organismo está cómodo y controlado. Nunca lo suspendan. Si hubiese necesidad de cambiarlo, no de suspenderlo, ya eso sería por bajo un criterio médico y muy específico. Porque otro error, y dígase que he visto en algunos casos aquí en México, ¿cuál es? Pacientes por lo general hipertensos que llevan 1 o 2 años con su presión estable y le cambian el medicamento porque ya lleva 2 años tomando el mismo medicamento. Señor mío, como si lleva 200. Si lleva ese periodo de tiempo tomando un medicamento y su enfermedad está controlada, es porque su organismo está asimilando de una forma positiva ese tratamiento. ¿Por qué suspenderlo o por qué cambiarlo? No tiene base científica ni base lógica de raciocinio para cambiarlo. Al contrario, se le dice al paciente, es tu tratamiento, es el que tu organismo aceptó, es el que con el que te está yendo perfectamente bien, es el que vas a mantener desde hoy hasta que Dios decida. Pero no se cambian, no si no hay un fundamento científico lógico. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por esta atención que han presentado a nuestro ponente, el doctor Julio. Doctor Julio, muchas gracias por este mensaje final que nos ha dado. Esperemos que no caigan en las patías, ¿verdad? Que no se dejen llevar. Y sí, efectivamente, si hay un medicamento es por algo. Y eso, para eso se estudiaron tantos años, para eso pasaron muchísimos años dentro de una biblioteca, de un salón de clases, de muchos hospitales haciendo sus especializaciones para saber qué. No es como el doctor Google y ya decimos, me tomo esto, ¿no? Porque ahora es como muy, muy común ir a ver al doctor Google. Me duele el estómago de tal lado, de tal derecho, y esto así. Y el doctor Google, ¡pum! ¿No? Ya te dio el diagnóstico. Ya te dio. Y le mandó hasta el tratamiento. Sí, casi, ¿no? Entonces, no se dejen guiar por este tipo de áreas en lo que es en el internet, como es el doctor Google. Vayan siempre a ver a un especialista. Y como ustedes saben, el doctor Julio César Correa siempre ha estado con nosotros dentro de Transformando Vidas, Generando Sonrisas. Nunca se ha negado a atender una llamadita de ustedes, un mensajito. Lo pueden hacer libremente, de acuerdo a sus posibilidades y tiempos del doctor. Él les estará contestando su mensaje. Pues muchísimas gracias, doctor Julio. Un placer siempre que está con nosotros y nos veremos pronto. Muchas gracias, doctora. Como siempre, un placer y un honor poder compartir con ustedes este ratito de tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor Hasta Julio. luego. Pues muchas gracias, chicas. Pues nos estaremos viendo el día de mañana. Tenemos un tema importantísimo. ¿A qué le suena la energía? ¿A qué le suena el universo? Pues el día de mañana tenemos a nuestra especialista, la doctora Antonella, con un tema importantísimo. Ella es
especialista en medicina cuántica. ¿Qué tal, Soy interesante, ¿verdad? Pues no se lo pueden perder. Nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Que descansen. Buenas noches a todas. Buenas noches, gracias. Adiós, buenas noches.